Secundaria tercer grado. Matemáticas. Función coseno 2. Bienvenida a una nueva sesión de matemáticas de tercer grado de secundaria. Soy Leslie Mendívil y esta vez trataremos contenidos relacionados con las funciones trigonométricas. Bienvenidos, alumnas y alumnos. Soy el profesor Jorge Serrano. Efectivamente, estudiaremos conceptos relativos a la trigonometría. El aprendizaje esperado se enuncia como resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Entiendo que los triángulos son un recurso muy útil en el estudio de las matemáticas. Se relacionan tanto con propiedades geométricas como algebraicas. ¿No es así, profesor? Así es, Leslie. En la educación secundaria, la consideración de los triángulos y sus propiedades son de gran utilidad y se convierten en un recurso valioso para aprender matemáticas en múltiples contextos. Por ello, en esta ocasión, analizaremos la relación entre sus lados y ángulos. Describiremos aspectos de la trigonometría. Pero dado que la trigonometría implica diversos y extensos conceptos, conviene delimitar el tema de estudio. Sí, vamos a estudiar los valores de la función coseno y encontrar los ángulos correspondientes. Necesitarán su cuaderno de notas, un lápiz y para los cálculos trigonométricos una calculadora científica o una tabla trigonométrica. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Les sugerimos que registren sus dudas, inquietudes, pero también sus ideas. Podrán valerse de su libro de texto como una eficiente ayuda para consolidar los aprendizajes que aquí les presentamos. Las numerosas propiedades que poseen los triángulos se convierten en herramientas geométricas y algebraicas que nos ayudan a hacer cálculos y resolver problemas cotidianos o de aplicación práctica. Si no me equivoco, profesor, la trigonometría estudia la relación entre la medida de los lados y de los ángulos en un triángulo. Estás en lo cierto. Para comenzar, veamos los elementos principales de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Sus lados se denominan de acuerdo a la posición que guardan con respecto al ángulo recto. La hipotenusa es el mayor de los lados del triángulo rectángulo y siempre se encuentra frente al ángulo recto. Se denominan como catetos a los lados que forman el ángulo recto. Profesor, he escuchado el término opuesto y adyacente en algunos problemas. Efectivamente. Para efectos del estudio de la trigonometría, los lados del triángulo rectángulo tienen una nueva nomenclatura. Veamos a qué corresponde. En trigonometría, es importante definir el ángulo dado, es decir, el ángulo a partir del cual se analizarán las propiedades del triángulo. Sea, en este caso, E el ángulo dado. El lado que se ubica frente a este se denomina cateto opuesto al ángulo E. El otro cateto será el cateto adyacente al ángulo E. La hipotenusa sigue siendo el lado mayor del triángulo. Es importante tomar nota de los conceptos que se van describiendo. Por ejemplo, establecer que la palabra adyacente significa que es contiguo o está a un lado de algo. En este caso, el cateto adyacente está al lado del ángulo dado y no es la hipotenusa. Vemos que la disposición de los catetos cambia si el ángulo dado es H. El cateto opuesto está justo frente al ángulo H. Y el otro cateto, el que está a un lado del ángulo H, es su cateto adyacente. La hipotenusa sigue siendo el lado mayor del triángulo. se conoce como razones trigonométricas a los cocientes de las medidas de los lados del triángulo rectángulo respecto al ángulo dado. Sea la letra griega alfa la medida del ángulo dado, se establecen las razones trigonométricas siguientes. Seno de alfa es la razón de la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa.
Coseno de alfa es la razón de la longitud del cateto adyacente entre la longitud de la hipotenusa. Tangente de alfa es la razón de la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto adyacente. Al lado de cada una de las razones aparece su abreviatura, que simplifica su uso al hacer cálculos y resolver problemas. Seno, coseno y tangente son los nombres de las razones trigonométricas respecto a un ángulo dado. Cada ángulo dado, según su medida, tiene valores únicos para sus razones trigonométricas, como veremos enseguida. Este triángulo rectángulo muestra la medida de sus tres lados. Si tomamos 30 grados como el ángulo dado, entonces sus razones trigonométricas quedan de la manera siguiente. Seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de 30 grados es 3.1 entre 6.2. Seno de 30 grados es igual a 0.5. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de 30 grados es 5.4 entre 6.2. Coseno de 30 grados es aproximadamente igual a 0.870. Tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 30 grados es 3.1 entre 5.4. Tangente de 30 grados es aproximadamente igual a 0.574. Se entiende, profesor, que igual para que el ángulo de 30 grados para cada medida del ángulo dado, hay valores numéricos que representan el seno, coseno y tangente correspondientes. Es verdad. Así, si el ángulo dado es 1 grado, tiene valores únicos para seno, coseno y tangente. Si el ángulo mide 2 grados, tiene otros valores distintos y así sucesivamente. Dicho trabajo se conoce como tablas trigonométricas. La tabla muestra los valores de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente para todas las posibles medidas de un ángulo agudo del triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas consideran más casos de lo que lo hacen las razones trigonométricas. Entiendo, profesor, que a fin de simplificar el trabajo, los valores de la tabla trigonométrica se han incluido también en las calculadoras. En las calculadoras científicas se encuentran los botones con las abreviaturas de las razones trigonométricas sin, cos y tan. Ahora que contamos con tablas trigonométricas, estamos listos para comprobar la utilidad de los valores de la función coseno al resolver problemas de cálculo de ángulos. Así es, Leslie. La mejor manera de aprender la utilidad de las razones trigonométricas es enfrentando la resolución de situaciones que movilicen nuestras habilidades matemáticas. A continuación, presentaremos algunas situaciones que nos lleven a utilizar la razón trigonométrica coseno al calcular la medida de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Es posible hallar la medida de los ángulos de un triángulo rectángulo a partir de la medida de dos de sus lados. Dicha cualidad ofrece nuevos recursos para la resolución de problemas. Veamos una situación en donde se requiere la medida del ángulo. Un poste telefónico de 6 metros se fija desde su extremo al piso con un cable de acero de 8 metros de largo. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma el cable y el poste? En este caso, nos muestran una figura que ilustra la situación, y aunque el problema no lo menciona, hay que tener en cuenta que los postes se colocan perpendiculares al piso. Es una consideración importante para justificar que es un triángulo rectángulo y que se puede utilizar una razón trigonométrica para resolverlo. El poste, el cable y el piso forman un triángulo rectángulo. Llamaremos alfa al ángulo que forma el cable y el poste. Respecto al ángulo alfa, el poste representa el cateto adyacente. El cable representa la hipotenusa. Dado que no tenemos información del cateto opuesto, ni se pide esa medida en el problema, utilizaremos la razón coseno. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, 6 metros entre la hipotenusa, 8 metros. Coseno de alfa igual a 6 entre 8 es la ecuación que nos conducirá a la solución de este problema. No olviden que en este caso lo que estamos buscando es la medida de un ángulo y no la de uno de los lados. Sigamos. Al hacer la división, hallamos que el coseno del ángulo alfa tiene un valor de 0.750. Necesitamos buscar en la tabla o en la calculadora qué ángulo tiene como valor del coseno 0.750.
Utilicemos la calculadora en esta ocasión para hallar el ángulo cuyo coseno es 0.750. En la parte superior de las teclas de las razones trigonométricas aparecen pequeños caracteres. Estos caracteres son funciones secundarias de la calculadora, que se habilitan presionando la tecla 2ND o Shift, dependiendo del modelo de su calculadora. Sobre la tecla del coseno, verán una indicación de coseno a la potencia 1 negativo. La expresión coseno a la potencia 1 negativo representa el recíproco de la función coseno, es decir, nos indicará qué ángulo tiene como valor del coseno 0.750. Así que presionamos en la calculadora esta secuencia. Presionamos la tecla Shift para habilitar las funciones secundarias de la calculadora. Presionamos la tecla que indica coseno a la potencia 1 negativo. Digitamos el valor del coseno 0.750. Al presionar la tecla de igual, aparece la medida del ángulo, 41.40 grados. Significa que 41.40 grados es el ángulo cuyo valor del coseno es 0.750. Si utilizamos la tabla para el mismo propósito, debemos buscar en la columna correspondiente al coseno 0.750 o el valor inferior más aproximado. Luego, identificar a qué ángulo corresponde en la primera columna, la de la medida del ángulo. De acuerdo con la calculadora, la medida del ángulo que forma el cable y el poste es de aproximadamente 41.40 grados. A fin de ser prácticos en las soluciones de los cálculos, haremos un redondeo a 2 decimales en el caso de los ángulos. Los valores de las razones trigonométricas suelen mostrar muchas cifras decimales, pero en el momento de hacer los cálculos no se pueden incluir todas esas cifras decimales. Como comunidad matemática, sabemos que truncar o redondear cantidades decimales produce pequeños errores de cálculo. Escribir el signo igual en los demás problemas significa que estamos conscientes de que puede haber pequeñas diferencias decimales en los cálculos, pero que aceptamos esas pequeñas diferencias de aproximación. Vamos a compartirles una lectura que aparece en un libro de la Secretaría de Educación Pública, publicado y distribuido a través de la CONALITEC para proponer otro problema. Concurso de viejos, Eduardo Galeano. Hace algunos milenios, año más, año menos, el jaguar, el perro y el coyote estaban compitiendo. ¿Quién era el viejo más viejo? El más viejo iba a recibir, en premio, la primera comida que encontraran. Desde la colina, un carro destartalado avanzaba tambaleando, cuando de él cayó una bolsa llena de tortillas de maíz. ¿Quién merecía ese tesoro? ¿Cuál era el viejo más viejo? El jaguar dijo que él había visto el primer amanecer del mundo. El perro dijo que él era el único sobreviviente del diluvio universal. El coyote no dijo nada, porque tenía la boca llena. Interesante la lectura y astuto el coyote, ¿no les parece? Propondremos el siguiente problema a partir de esos 3 personajes. Supongamos que el jaguar y el perro, molestos, se alejan del coyote. Sus posiciones finales forman un triángulo rectángulo del que se requiere conocer la medida del ángulo alfa, que describe el coyote al recorrer con la mirada del jaguar al perro. Se trata de un triángulo rectángulo. Se conoce la medida de la hipotenusa, que es de 18 metros. También se conoce la medida del cateto adyacente, 16.804 metros. De acuerdo con los elementos conocidos, la razón trigonométrica que debemos utilizar es coseno, porque el coseno de un ángulo es el cociente del cateto adyacente entre la hipotenusa. Al sustituir, obtenemos la expresión coseno de alfa es igual a 16.804 entre 18. La división de 16.804 entre 18 da como resultado aproximado 0.9335.
Buscamos en la tabla trigonométrica o en la calculadora cuál es la medida del ángulo que tiene por coseno 0.9335. De acuerdo con la calculadora, el valor del ángulo es muy aproximado a los 21 grados. Así que podemos establecer que la medida del ángulo alfa que se pide es de aproximadamente 21 grados. Se puede notar, profesor, que es de suma importancia identificar en la figura tanto el ángulo que se estudia como la posición de los catetos respecto a este. Así sabrán cuál de las razones trigonométricas utilizar. En efecto, identificar correctamente los elementos de análisis del triángulo rectángulo simplifica el trabajo trigonométrico. Leslie, ¿presentarías por favor el siguiente problema? Desde luego, profesor. Dice así: la apotema de un polígono regular mide 11 centímetros. El radio de la circunferencia en que está inscrito mide 11.7071 centímetros. Determina de qué polígono regular se trata. Profesor, considero necesario ver el esquema más preciso. De momento imagino varios polígonos. Tienes razón. Le sugerimos elaborar los dibujos y anotaciones necesarios que les ayuden a reunir información para dar solución correcta al problema. Sigamos. En cualquier polígono regular, la apotema es un segmento de recta que va desde el centro del polígono a cualquiera de sus lados. Es perpendicular al lado y lo corta en su punto medio. La circunferencia circunscrita a un polígono contiene todos sus vértices. Su centro es el centro del polígono. Los segmentos trazados desde el centro a los vértices del pentágono son radios de la circunferencia circunscrita. Esos radios dividen al polígono en tantos triángulos isósceles como lados tiene el polígono. El ángulo central de cada uno de esos triángulos depende del número de lados del polígono. Si el polígono es un pentágono, se divide en ciclo completo o perígono, que mide 360 grados entre 5, que son 72 grados. Si es un hexágono, se divide 360 grados entre 6, que son 60 grados, y así sucesivamente. Si hallamos la medida de ese ángulo, sabremos de qué polígono se trata. Seguramente habrán notado que cada concepto geométrico se ha agregado de manera que aporte información que conduzca a conocer la medida del ángulo y así saber el número de lados del polígono. Ángulo central, perígono, triángulo isósceles y perpendicularidad son algunos de los elementos que nos han conducido al triángulo rectángulo. Ya estamos en condiciones de analizar el triángulo. Prosigamos. Hallemos entonces la medida del ángulo alfa del triángulo rectángulo, que es la mitad del ángulo central que necesitamos. La hipotenusa es un radio de la circunferencia. Mide 11.7071 centímetros. El cateto adyacente es la apotema de 11 centímetros. Por lo tanto, utilizaremos la razón coseno. Coseno de alfa es igual a 11 entre 11.7071 dividiendo el coseno de alfa es 0.9396. En la tabla hallamos que el valor del coseno 0.9396 corresponde a un ángulo de 20 grados. Entonces, el ángulo central del polígono buscado es el mismo de la cúspide del triángulo isósceles, que en este caso su medida es de 40 grados. Si dividimos el perígono, que es de 360 grados, entre 40 grados, hallamos que el polígono tiene 9 lados. El polígono regular que cumple con las condiciones es un nonágono, también llamado eneágono. El problema anterior da cuenta de que las matemáticas no son conceptos aislados, son herramientas que promueven el pensamiento lógico al enfrentar un reto. Consolidemos el aprendizaje relativo al coseno de un ángulo con un último problema. Adelante, Leslie. Presenta el problema, por favor. Una escalera de 3 metros de largo se recarga en una pared. Sabiendo que el pie de la escalera está a 1.5 metros de la pared, determina la medida del ángulo que forma el piso y la escalera. Algo que no menciona el problema, pero que sabemos por experiencia, es que la pared es perpendicular al piso. Forman un ángulo recto. Al recargar la escalera en la pared, se forma un triángulo rectángulo del que la escalera es la hipotenusa. Se debe calcular la medida del ángulo alfa formado por el piso y la escalera. Conocemos la medida del cateto adyacente al ángulo alfa, que es de 1.5 metros. La hipotenusa mide 3 metros, por lo que utilizaremos la razón coseno.
Coseno de alfa es igual a 1.5 entre 3 al dividir coseno de alfa es igual a 0.5. Al buscar en la tabla encontramos que 0.5 es el valor del coseno de un ángulo de 60 grados, por lo que la medida del ángulo que forma el piso y la escalera es de 60 grados. Como pueden notar, los valores contenidos en la tabla trigonométrica resultan un importante recurso para calcular la medida de los lados o ángulos de un triángulo rectángulo. La trigonometría complementa las cualidades que considera el teorema de Pitágoras. ¿No es así, profesor? Tienes razón, la diferencia principal es que el teorema de Pitágoras solo se refiere al cálculo de la medida de los lados de un triángulo rectángulo y la trigonometría implica la medida de los ángulos y los valores contenidos en la tabla trigonométrica. ¿Qué te pareció el trabajo de esta sesión, Leslie? Pues no deja de sorprenderme todo lo que se puede estudiar acerca de los triángulos rectángulos y sus propiedades. No solo de los triángulos rectángulos, sino de todas las figuras o situaciones que los involucran. También resulta muy útil reconocer y saber utilizar las funciones de las calculadoras. La verdad es que en muchas ocasiones simplifican los cálculos, sobre todo si incluyen tantas cifras decimales. Tienes razón. Parte de aprender matemáticas consiste en saber emplear recursos como la calculadora, la hoja de cálculo o algún programa de geometría dinámica. El incesante desarrollo tecnológico ofrece cada vez más medios que pueden incorporarse al aprendizaje, particularmente de las matemáticas. Se nos ha agotado el tiempo. Esperemos que las actividades que les hemos presentado les ayuden a aumentar su seguridad y confianza al resolver problemas que involucren a los lados y ángulos de los triángulos rectángulos. De ser posible, compartan sus impresiones y registros con sus compañeros. Seguramente, socializar sus hipótesis y suposiciones resultará provechoso para consolidar los aprendizajes esperados. Les invitamos a que localicen en las páginas de su libro de texto las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado. Intenten resolver a partir de lo que aprendieron durante esta sesión las situaciones que se les proponen. Una parte importante de la consolidación del aprendizaje es intentar resolver por su cuenta situaciones parecidas a las que aquí les presentamos. Esta sesión se ha terminado, pero seguiremos cerca de ustedes para ayudarles a desarrollar, junto con su maestra o maestro, nuevos aprendizajes de matemáticas. Gracias, profesor Jorge. Gracias, Leslie. Aunque por esta vez terminamos, pronto nos veremos de nuevo para seguir compartiendo y aprendiendo a través de la Estrategia Nacional Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.